Hola mis queridos oyentes. Escriban en los comentarios de qué ciudad o país nos están escuchando. Y no olviden suscribirse y dar like. Disfruten de la escucha. Sus dedos apretaban el lápiz con tanta fuerza que las articulaciones se pusieron blancas. Solo era otro martes. Pero para Ethan, era un día más que había que sobrevivir, navegando entre burlas y empujones. Miró sus bocetos, donde dragones surcaban el cielo, con sus alas desplegadas, listos para llevarlo lejos. Por un segundo, deseó ser uno de ellos. Enorme, escupiendo fuego, capaz de arrasar con cualquiera que se atreviera a hacerle daño. Pero en lugar del majestuoso rugido de los dragones, en su cabeza sonaba la risa sarcástica y penetrante de Blake. Y ese sonido era mucho más aterrador que cualquier monstruo. El tranquilo pueblo de Willow Creek, con sus casas pintadas en tonos pastel, azul suave, amarillo pálido, verde menta, y sus jardines meticulosamente recortados hasta la perfección, parecía la encarnación del sueño americano. El olor a hierba recién cortada se mezclaba con el aroma de los pasteles de manzana de la panadería local Dulces Sueños, que pertenecía a su madre. Y por las tardes, solo se oía el susurro del viento en los viejos robles y el lejano ladrido de perros, interrumpiendo el silencio perfecto. Bajo esta fachada impecable de perfección, bajo los jardines perfectamente cortados y las camas de flores, se escondía otro mundo que Ethan, un chico de 17 años con una mata de cabello castaño rebelde y ojos del color de las hojas de otoño, conocía demasiado bien. Un mundo donde las sombras eran más largas y las risas más fuertes y crueles que en los cuentos más aterradores. Antes de que la sombra de Blake se posara sobre su vida, Ethan era diferente. No tan cerrado, no tan cauteloso. Era un chico que podía pasar horas sentado en la orilla de un arroyo, observando el juego de la luz en el agua, o vagar por el bosque recogiendo piedras inusuales y plumas, imaginando que cada una de ellas guardaba su propio secreto. Su padre, Daniel, era un pintor paisajista, y fue él quien enseñó a Ethan a ver la belleza en lo cotidiano, a encontrar inspiración en las cosas más simples. Su padre siempre decía que el mundo está lleno de maravillas, si tan solo se sabe mirar, y que cada pincelada es una forma de compartir esa maravilla con los demás. Era alto, con ojos amables y risueños, y sus manos siempre olían a trementina y pintura fresca, un olor que aún provocaba en Ethan una punzada de nostalgia. Cada domingo organizaban horas creativas. Su padre le enseñaba a mezclar colores, a hacer los primeros bocetos, y luego juntos se iban al bosque o al viejo faro en la costa para pintar. «Mira, Ethan», decía su padre, señalando un viejo bote destartalado varado en la orilla. «Incluso en la destrucción hay belleza. Lo importante no es lo que ves, sino cómo lo sientes y cómo lo transmites». Su padre lo apoyaba en todo, especialmente cuando Ethan se enfrentó por primera vez a la injusticia en la escuela primaria, cuando los chicos mayores le quitaron sus lápices. «No tengas miedo de expresarte, hijo», le dijo entonces su padre abrazándolo. «Tu lápiz es tu voz, puede ser más fuerte que cualquier grito. Recuerda eso. Y nunca dejes que nadie te haga callar». Recordaba aquel día como si fuera ayer. Sus pequeños puños estaban apretados y las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero su padre simplemente lo levantó, secó sus lágrimas y le mostró cómo podía dibujar su ira, convirtiéndola en algo poderoso. Cuando su padre murió de una enfermedad repentina, cuando Ethan tenía solo 11 años, su mundo se derrumbó. No solo perdió a su padre,
sino también una parte de sí mismo, una parte de su luz. Sus lápices y pinceles quedaron sin uso durante meses, cubriéndose de polvo, hasta que un día, en el momento más oscuro, cuando se sentía completamente solo, los volvió a tomar para dibujar el rostro de su padre de memoria, a partir de la única fotografía que quedaba. Ese dibujo se convirtió en su santuario, un puente hacia el pasado, hacia lo que había perdido, hacia ese amor que aún vivía en su corazón. A menudo pasaba sus dedos por los contornos del rostro de su padre en el papel, tratando de retener los recuerdos que se escapaban, como si pudiera tocar el pasado. Después de la muerte de su padre, la situación financiera de su familia se volvió muy difícil. Su madre, Sara, trabajaba 2 turnos en la panadería local Sueños Dulces para llegar a fin de mes. Se levantaba a las 4 de la mañana para amasar la masa de los bollos matutinos y regresaba a casa tarde por la noche, oliendo a canela y vainilla, con los hombros encorvados por el cansancio. A menudo, cuando Ethan se despertaba por la noche, escuchaba suaves sollozos desde la cocina. Era Sara llorando, tratando de lidiar con el dolor y la carga de responsabilidad que recaían sobre sus frágiles hombros. Ella intentaba ser fuerte para Ethan, pero él veía su dolor en sus ojos, en su sonrisa cansada. Una vez, cuando Ethan estaba enfermo de gripe, Sara, al regresar del trabajo, le trajo sopa de pollo caliente y se sentó junto a su cama, acariciándole el cabello. «Todo estará bien, hijo», susurró, pero su voz temblaba, y Ethan sentía lo mucho que se preocupaba. Vivían en una pequeña casa vieja en las afueras de Willow Creek, que contrastaba con las grandes y cuidadas mansiones del centro de la ciudad. Las grietas en las paredes, la pintura descascarada en las ventanas, los pisos chirriantes, todo ello era un testimonio silencioso de su lucha. Ethan llevaba ropa vieja y desgastada, que era lo único que su madre podía permitirse, y que se diferenciaba drásticamente de las marcas que llevaban otros estudiantes. En Willow Creek, donde todos aspiraban a la perfección, la pobreza de Ethan era su estigma, su vulnerabilidad. Se sentía un extraño en este mundo de perfección, como si fuera un error en un cuadro cuidadosamente elaborado que la ciudad intentaba presentar. Cada mañana, Ethan comenzaba con una sensación de pesadez en el pecho. El despertador, que sonaba como una mosca molesta, sonaba a las 6:30, y Ethan inmediatamente presionaba el botón de snooze, tratando de robar 5 minutos más de olvido. Pero el sueño no venía. Se quedaba acostado, mirando al techo, sintiendo cómo su estómago se retorcía en un nudo apretado ante la anticipación del día que tenía por delante. La elección de la ropa era dolorosa. Sacaba del armario unos jeans descoloridos y una camiseta, esperando que no llamaran demasiado la atención. Preparaba su mochila, revisando cuidadosamente que no faltara nada, que sus cuadernos no hubieran sido cambiados, que sus lápices no estuvieran rotos. En la cocina, le esperaba un desayuno rápido, una tostada y un vaso de leche, mientras Sara ya estaba en la panadería. De camino a la escuela, elegía la ruta más larga, evitando la calle principal, donde a menudo se reunían grupos de estudiantes, y donde la probabilidad de encontrarse con Blake era demasiado alta. Caminaba por las calles tranquilas, donde solo el susurro de las hojas bajo sus pies interrumpía el silencio de la mañana, y trataba de no cruzar miradas con los transeúntes, temiendo ver en sus ojos juicio o compasión. Se sentía constantemente en guardia, como si en cualquier momento pudiera aparecer un depredador. A Ethan le encantaba dibujar. Sus cuadernos estaban llenos de bocetos de mundos fantásticos, donde los héroes luchaban contra monstruos y criaturas mágicas bailaban bajo la luz de la luna. Dibujaba retratos de las personas que veía en las calles. Un anciano cartero con ojos amables,
una chica de cabello brillante que siempre leía en el parque. Su mundo era tranquilo y lleno de imaginación. Pero la realidad de la escuela secundaria de Willow Creek era cruel, y su nombre era Blake. Blake era la encarnación de todo lo que Ethan no era. Alto, con hombros anchos que siempre parecían demasiado tensos, y una sonrisa desarmante que, sin embargo, nunca alcanzaba sus fríos y calculadores ojos. Era la estrella del equipo de fútbol, el ídolo de los profesores y el rey de los pasillos escolares. Su padre, el señor Harrison, era un abogado conocido en la ciudad, un hombre de carácter fuerte y ambiciones desmedidas, que exigía de Blake solo perfección. «La debilidad es un vicio, Blake», repetía a menudo el señor Harrison, y esas palabras parecían haberse incrustado en la carne y la sangre de su hijo. «Debes ser el mejor, siempre. De lo contrario, no eres nada. Eres una decepción». Blake creció bajo una presión constante, y su padre a menudo le decía que los hombres de verdad no lloran y que la victoria es todo. Quizás por eso Blake se aferraba tan desesperadamente a su poder en la escuela, proyectando sus propios miedos e inseguridades sobre aquellos que le parecían más débiles. Él temía perder su estatus, temía decepcionar a su padre, y por eso necesitaba humillar a alguien para sentirse más fuerte, para ahogar su propio miedo. Envidiaba a Ethan su talento, su capacidad de expresarse, su mundo interior que Blake no tenía. Veía en Ethan lo que él mismo temía mostrar: vulnerabilidad y sinceridad, y eso lo enfurecía. Su séquito. Leo, musculoso, con una mirada vacía, siempre dispuesto a cumplir cualquier orden de Blake, y Chloe, con su cabello rubio perfectamente peinado y su lengua afilada, llena de veneno. Siempre estaba cerca para reforzar su poder. Leo era hijo del dueño de un taller mecánico local, y su padre solía beber, mientras su hogar estaba lleno de gritos y escándalos. Leo, quizás, era también una víctima de la violencia en casa, y por eso buscaba un líder fuerte detrás del cual esconderse, que le pudiera dar una sensación de seguridad, aunque fuera falsa. Era silencioso, pero su silencio era ominoso, lleno de una crueldad oculta que probablemente había heredado de su propio entorno. Chloe, hija de padres adinerados que siempre estaban de viaje, se sentía sola y abandonada. Su lengua afilada era su defensa, su forma de controlar el mundo a su alrededor, para que nadie pudiera hacerle daño. Envidiaba a Ethan su capacidad de expresarse, su mundo interior, que ella no tenía. Intentaba ser la más dura para sobrevivir en su grupo social, para que la notaran, para que no la consideraran débil. Su reinado se basaba en el miedo y la humillación, y Ethan, para su desgracia, se convirtió en su blanco favorito. Todo comenzó con pequeñas cosas que parecían aleatorias, pero rápidamente se convirtieron en un acoso sistemático. Empujones en los pasillos que lo hacían perder el equilibrio y dejar caer libros, y luego escuchar risas burlonas a sus espaldas. Burlas sobre su ropa vieja y desgastada, que era lo único que su madre podía permitirse, y que contrastaba drásticamente con las marcas de los otros estudiantes. «¡Miren! ¡El pobre otra vez con trapos!», gritaba Chloe, y la risa resonaba en el pasillo, haciendo que Ethan se encogiera. Libros de texto desaparecidos que luego misteriosamente aparecían en los cubos de basura, manchados y rasgados, con páginas arrancadas. Una vez, encontró su mochila colgando de un asta de bandera y su contenido, libros de texto, cuadernos, lápices, estaba esparcido por todo el patio escolar, bajo las miradas burlonas de los estudiantes que pasaban.
En otra ocasión, cuando entró al baño, descubrió que su nombre había sido escrito en la pared con palabras y dibujos ofensivos que le revolvieron el estómago. Más tarde, se dio cuenta de que su página en la red social había sido hackeada y desde su nombre se habían enviado mensajes ofensivos a sus compañeros de clase, lo que llevó a un mayor aislamiento. ¿Estás loco?, le escribían aquellos a quienes él consideraba casi amigos, y Ethan sentía como su corazón se encogía de dolor. Sus cosas desaparecían de su mochila, y luego misteriosamente aparecían en los cubos de basura, a veces rasgadas, a veces manchadas. Una vez incluso lo encerraron en un armario después de clases, y tuvo que esperar casi una hora, en completa oscuridad, escuchando cómo su propio corazón latía en sus oídos, hasta que el conserje escuchó su desesperado golpe. Gritó, pero su voz se ahogaba en el silencio de la escuela vacía. Sentía cómo la panique lo invadía, cómo las paredes del armario se cerraban a su alrededor. Ethan vivía con un miedo constante. Cada mañana era una prueba, cada pasillo un campo minado, donde esperaba el próximo golpe, la próxima burla. Su estómago dolía constantemente, a menudo no podía dormir por las noches, atormentado por pesadillas en las que Blake y su pandilla lo perseguían, con sus rostros distorsionados en muecas malignas y sus risas resonando en la oscuridad. Intentaba tomar las rutas más largas para evitar encontrarse con ellos. Almorzaba en la biblioteca, escondiéndose detrás de los estantes de libros, para no cruzarse con ellos en la cafetería. Sus calificaciones comenzaron a caer, especialmente en matemáticas e historia, donde necesitaba la concentración que ya no tenía. En uno de los exámenes, recibió un 2 y el maestro, el señor Thomas, solo sacudió la cabeza, diciendo que Ethan necesitaba recuperarse, sin sospechar la verdadera razón de sus problemas. Ethan sentía que se hundía lenta, pero seguramente. Sus monólogos internos se convirtieron en su único refugio. ¿Por qué yo? ¿Qué hice mal? Estas preguntas giraban en su cabeza como un disco rayado. Solo quiero que esto termine. Quiero desaparecer. A menudo se imaginaba disolviéndose en el aire, volviéndose invisible para que nadie pudiera alcanzarlo. Sus dibujos se volvieron más oscuros, llenos de sombras, rostros distorsionados y monstruos que parecían saltar directamente de sus pesadillas. Se sentía cada vez más aislado. Otros estudiantes lo evitaban, temiendo convertirse en el siguiente objetivo de Blake. Cuando intentaba acercarse a alguien para hablar, se daban la vuelta, sus ojos llenos de miedo o indiferencia. Era un fantasma, un espectro en su propia escuela. Su madre, Sarah, notaba sus cambios. Era una mujer de voz suave y ojos cariñosos, que sin embargo, siempre parecían un poco cansados. Trabajaba en 2 turnos en la panadería local, Dulces Sueños, para llegar a fin de mes. Cada mañana se levantaba a las 4 para amasar la masa de los bollos matutinos y regresaba a casa tarde en la noche, oliendo a canela y vainilla, con los hombros encorvados por el cansancio. Se preocupaba por él, pero no sabía cómo ayudar. Sarah, Ethan, has estado tan callado últimamente. ¿Pasó algo en la escuela? Casi no comes. Te ves pálido y tienes ojeras. ¿Estás durmiendo? Estaban sentados en la cocina, cenando a la tenue luz de la única bombilla. Ethan jugueteaba con el tenedor en su plato de pasta que Sarah había preparado después de un largo día. Sentía su mirada preocupada, pero no podía obligarse a levantar la vista. Sabía que ella veía su dolor, pero no podía aliviarlo. Ethan. No, mamá. Estoy bien. Solo tengo muchas tareas. Estoy cansado.
No podía contarle, no quería que se preocupase, no quería que se sintiera impotente, sabiendo que no podía protegerlo. Sabía que haría cualquier cosa para protegerlo del dolor. Pero ¿qué podía hacer contra Blake y su pandilla? Eran demasiado poderosos, demasiado influyentes. Sus padres eran personas respetadas en la ciudad, y nadie se atrevía a contradecirlos. No quería ser otro problema para ella, otra carga. Se sentía culpable por causarle preocupación. Un día, durante la clase de educación física, mientras jugaban al baloncesto, Blake y Leo lo tumban, accidentalmente. Ethan cayó, golpeándose la rodilla contra el duro suelo del gimnasio. Un dolor agudo atravesó su pierna. Escuchó la risa de Blake, que parecía demasiado fuerte, demasiado triunfante. El maestro, el señor Davis, que siempre parecía mirar hacia otro lado cuando se trataba de Blake, simplemente le dijo que tuviera más cuidado, sin siquiera mirar su rodilla hinchada. Señor Davis, Ethan, ten más cuidado. Es solo un juego, no seas tan torpe. Levántate. Ethan cojeaba por el pasillo, su rodilla pulsando de dolor. Le parecía que cada paso resonaba en su cabeza. Se sentía humillado y solo. De repente, una chica lo alcanzó. Era Maya, la nueva en la escuela, con cabello rojo brillante que recordaba lenguas de fuego, y una lluvia de pecas que se esparcían por su nariz como constelaciones. Era hija de un profesor de historia que se había mudado recientemente a Willow Creek desde la gran ciudad. Maya también había enfrentado acoso en su escuela anterior cuando intentaba proteger a su hermano menor, y por eso no podía permanecer en silencio al ver la injusticia. Siempre se sentaba en la última fila en clase. Su mirada era perspicaz, pero rara vez hablaba con alguien. Maya, ¿estás bien? Vi lo que pasó. Blake y Leo lo hicieron a propósito. Ethan la miró sorprendido. Nadie nunca habló de esto en voz alta. Nadie se atrevió a llamar a las cosas por su nombre. Ethan, yo estoy bien. Solo soy torpe. Intentó sonreír, pero sus labios temblaban. Maya, ¿torpe? Te molestan todo el tiempo, Ethan. Todos lo ven. Simplemente nadie habla de ello. Pero eso no significa que esté bien. Sus palabras eran simples, pero atravesaron su corazón como una flecha. No era invisible. Alguien lo veía. Alguien se preocupaba. Ethan, ¿y qué se supone que debo hacer? Ellos son demasiado fuertes. Sintió que su voz temblaba. ¿Fuertes? Solo son cobardes que se esconden detrás de su multitud. Tienen miedo de estar solos. Tienen miedo de que si no son los más ruidosos y crueles, nadie notará cuán débiles son en realidad. Le extendió un pequeño paquete de hielo que parecía haber sacado de la nada, de su mochila. Maya, ponlo en la rodilla. Ayudará a reducir la hinchazón. Mi abuela siempre decía que el frío es el mejor amigo del dolor. Era la primera vez que alguien le mostraba amabilidad en la escuela en mucho tiempo. Era un pequeño gesto, pero significaba todo un mundo para Ethan. El hielo estaba frío, pero el calor de sus palabras lo calentó por dentro. Sintió como un pequeño rayo de esperanza penetraba en su oscuro mundo. Al día siguiente, Maya se acercó a él en la biblioteca, mientras él intentaba concentrarse en su tarea, pero sus pensamientos volvían constantemente al incidente de ayer. Ella trajo consigo un grueso libro de anatomía, cuyas páginas estaban llenas de marcadores. Maya, dibuja bien. Vi tus bocetos en tu cuaderno.
Me gustó especialmente aquel en el que dibujaste un viejo faro en la costa. Tiene tanta luz. Mi padre dice que los faros son símbolos de esperanza en un mar tempestuoso. Ethan se sonrojó, sintiéndose atrapado. Rara vez mostraba sus dibujos a alguien. Ethan: gracias. Yo solo amo dibujar. Mi padre también era artista. Él me enseñó. Su voz tembló al mencionar a su padre. Maya lo notó, pero no presionó. Maya: podrías dibujar para el periódico escolar. Necesitan un ilustrador. Los artículos son aburridos, pero tus dibujos podrían darles vida. Podrías mostrar lo que otros temen decir. Su propuesta lo tomó por sorpresa. ¿El periódico escolar? ¿En público? Era demasiado aterrador. Ethan: ¿yo? No puedo. Yo no me comunico muy bien con la gente. Yo solo dibujo para mí. Maya: puedes dibujar lo que ves, lo que sientes. Esa será tu voz. A veces no se necesitan palabras para decir algo. Los dibujos pueden gritar más fuerte que cualquier voz. Puedes mostrarles lo que realmente está sucediendo, sin una sola palabra. Esta es tu oportunidad. Sus palabras sembraron en él una semilla de esperanza, pequeña pero tenaz. La idea de usar su arte como voz, como una forma de expresar lo que no podía decir en voz alta, era algo nuevo y aterrador, pero al mismo tiempo atractivo. Era como descubrir una nueva puerta en su mundo cerrado. Se imaginó a sí mismo, sus dibujos, sus sentimientos, su dolor, su esperanza, siendo visibles para todos. Comenzaron pequeños cambios, casi imperceptibles. Ethan comenzó a pasar tiempo con Maya en la biblioteca, discutiendo libros, ideas, e incluso a veces sus dibujos. Ella era inteligente y observadora. Su tranquila presencia le daba una extraña, nueva fuerza. No intentaba cambiarlo, simplemente lo aceptaba tal como era. Hablaban de sus sueños, de sus miedos. Maya le contó sobre su antigua escuela, sobre cómo intentó proteger a su hermano menor de los matones y cómo eso le enseñó a no quedarse callada. Le mostró que ser valiente no significa no tener miedo, sino actuar a pesar del miedo. Ethan comenzó a dibujar de nuevo, pero ahora sus dibujos no eran solo fantasías, sino un reflejo de su realidad. Miedos ocultos, pero también una esperanza naciente. Dibujaba las sombras que lo perseguían, pero ahora en esas sombras aparecían destellos de luz. Comenzó a dibujar para el periódico escolar. Al principio, eran ilustraciones inofensivas para artículos sobre eventos escolares. Rostros sonrientes en competiciones deportivas. Hojas de otoño en el patio de la escuela. La banda escolar. Pero luego comenzó a dibujar lo que realmente veía. Figuras solitarias sentadas en los rincones lejanos del comedor. Sus espaldas encorvadas, sus miradas llenas de desesperación. Dibujaba sombras persiguiendo a otros en los pasillos. Sombras que parecían demasiado grandes, demasiado siniestras. Dibujaba miradas de miedo y desesperación en los ojos de los alumnos que intentaban pasar desapercibidos para no llamar la atención. No nombraba a nadie, no mostraba rostros, pero cada uno que había estado en la escuela podía reconocer esas situaciones. Sus dibujos estaban llenos de emociones, hablaban sin palabras, gritaban por la injusticia, por el dolor, por el silencio que envolvía la escuela como una niebla. El proceso de crear esos dibujos era para él doloroso, pero también sanador. Se sentaba en su habitación, a la tenue luz de la lámpara de escritorio. Su lápiz chirriaba sobre el papel, trasladando todo lo que veía y sentía.
Usaba sombras oscuras y profundas para mostrar el miedo y la soledad, pero siempre añadía un pequeño rayo de luz. En los ojos, en la expresión del rostro, en una sonrisa apenas perceptible, para mostrar esperanza. Sus dibujos se volvían cada vez más poderosos, cada vez más expresivos. Sentía como su dolor se transformaba en fuerza, como su silencio se convertía en voz. La reacción a sus dibujos fue ambigua, pero poderosa. Algunos alumnos, aquellos que también sufrían a causa de los matones, comenzaron a mirar a Ethan con respeto, con una nueva esperanza en sus ojos. Se veían a sí mismos en sus dibujos, y eso les daba la sensación de que no estaban solos. Otros, aquellos que eran parte del problema, o simplemente cerraban los ojos a lo que sucedía, se sentían incómodos. Sus miradas se movían, evitando la suya. Blake y su pandilla estaban furiosos. Intentaron ignorar los dibujos, pero estaban por todas partes. En el periódico, en los tablones de anuncios, incluso en las paredes de los baños, donde alguien había pegado copias. Su poder, basado en el silencio, comenzó a debilitarse. Un día, después de la escuela, Ethan caminaba a casa, su mochila pesando sobre sus hombros. Caminaba por la calle familiar, pasando junto a casas ordenadas y parterres florecientes. Más adelante, justo en medio de la acera, aparecieron 3 sombras, estirándose en largas y siniestras figuras sobre el asfalto. Eran Blake, Leo y Chloe. Le bloquearon el camino, sus rostros distorsionados por la ira. Sus ojos ardían con furia. Blake, ¿qué demonios estás dibujando en ese periódico tuyo, artista? ¿Crees que eres más inteligente que nosotros? ¿Crees que puedes hacerme quedar como un tonto frente a toda la escuela? Te vas a arrepentir de esto. Su voz era baja y gutural, como la de una bestia hambrienta, llena de amenaza descarada. Ethan, estoy dibujando lo que veo, y lo que siento, y lo que todos los demás ven, pero temen decir. Su voz temblaba, pero no apartaba la mirada. Sentía como su corazón latía con fuerza, pero esta vez el miedo se mezclaba con algo nuevo, con determinación. Leo, ves demasiado, y hablas demasiado. Es hora de enseñarte dónde está tu lugar. Leo dio un paso adelante. Sus ojos eran vacíos y amenazantes. Agarró a Ethan por el cuello de la camisa, levantándolo del suelo, de modo que los pies de Ethan se despegaran del suelo. Chloe, ¿crees que puedes hacernos quedar como tontos? Te mostraremos quién es el tonto aquí. Te arrepentirás de haber nacido. Eres solo un patético fracasado que no vale nada. Blake levantó el puño, sus ojos ardían de furia, su rostro estaba distorsionado por una mueca de odio. Ethan cerró los ojos, preparándose para el golpe, para el dolor, para la humillación que, como sabía, seguiría. Sintió como su cuerpo se tensaba, esperando el golpe, pero no llegó. En su lugar, escuchó voces, primero suaves, luego cada vez más fuertes. Voz 1. ¿Qué está pasando aquí? Déjalo en paz. Voz 2. Suéltalo, Blake. Vemos lo que estás haciendo. Voz 3. Llamaremos a la policía. Ethan abrió los ojos. Al otro lado de la calle, y luego justo detrás de las espaldas de Blake y su pandilla, había un grupo de alumnos. Algunos de ellos eran sus compañeros de clase, otros simplemente transeúntes que regresaban a casa. Entre ellos estaba Maya, su mirada llena de determinación, su cabello rojo ondeando al viento. Junto a ella ya estaba Jacob,
un chico callado de la clase de matemáticas que siempre se sentaba en un rincón, pero ahora su ростро estaba lleno de ira. Была там и Лили, популярная девушка из группы поддержки, которая обычно избегала конфликтов, но теперь ее глаза были полны осуждения. Они не были вооружены, но их было много, человек 10, а может и больше. И они смотрели на Блейка с осуждением, с вызовом, с презрением. Их голоса сливались в единый хор, который, казалось, сотрясал воздух. Блейк опустил кулак. Его лицо было красным от гнева, но он не мог ничего сделать. Слишком много свидетелей. Слишком много глаз, которые теперь смотрели на него не со страхом, а с осуждением. Его власть, основанная на молчании и страхе, начала рушиться. Блейк. Это еще не конец, Итан. Ты пожалеешь об этом. Он оттолкнул Лео и Хлою, и они быстро, почти позорно удалились. Их шаги эхом отдавались по тротуару. Они исчезли за поворотом, оставив за собой тишину, которая была почти такой же оглушительной, как и их смех. Итан стоял, тяжело дыша. Его сердце колотилось, как загнанная птица. Он был в безопасности. Не потому, что он был сильнее, а потому, что он не был один. «Майя, ты в порядке? Они не причинили тебе вреда?» Она подошла к нему. Ее лицо было обеспокоенным, но в глазах светилась гордость. «Итан, я в порядке. Спасибо. Всем вам». Другие ученики кивнули, некоторые улыбнулись. Кто-то даже подошел и похлопал его по плечу. Джейкоб, обычно такой замкнутый, сказал: «Твои рисунки. Они заставили меня задуматься. Я не мог больше молчать». Лили, смущаясь, добавила: Я всегда знала, что это неправильно. Просто боялась. Это был переломный момент. Страх начал отступать, уступая место чему-то новому. Чувству общности, силы, солидарности. Итан почувствовал, как будто тяжелый груз упал с его плеч. На следующий день мистер Дэвис, учитель физкультуры, вызвал Итана к себе в кабинет. Итан ожидал, что его будут ругать за то, что он провоцирует Блейка, что он создает проблемы. Он приготовился к очередной порции равнодушия. «Мистер Дэвис, Итан, присаживайся». Его голос был непривычно серьезным, но в нем не было ни капли прежнего равнодушия. «Мистер Дэвис, я видел твои рисунки в газете. Они очень сильные. И я слышал о том, что произошло вчера на улице. А также я получил несколько звонков от родителей, которые выразили глубокую обеспокоенность». Итан молчал, ожидая приговора. Он смотрел на руки мистера Дэвиса, сжатые на столе. «Мистер Дэвис, я знаю, что Блейк и его друзья доставляли тебе проблемы. Я закрывал глаза. Я не хотел проблем, я думал, что это просто детские шалости. Но твои рисунки... Они открыли мне глаза, они показали мне боль, которую я старался не замечать. Они открыли глаза многим. Мне очень жаль, Итан. Мне искренне жаль. Я был неправ». Итан был ошеломлен. Мистер Дэвис, который всегда казался таким равнодушным, теперь выглядел искренне раскаивающимся. Его глаза были полны усталости и, казалось, даже стыда. «Мистер Дэвис, я поговорил с директором. Мы собираемся принять меры. Мы больше не можем закрывать глаза на то, что происходит в этой школе. Мы создадим новую программу по борьбе с буллингом, и я буду ее координатором. Мы будем проводить семинары для учеников и родителей, чтобы все понимали, что буллинг – это не шутки, а серьезная проблема, которая разрушает жизни.
Это было начало конца для Блейка и его банды. Директор, под давлением растущего числа свидетельств, которые начали поступать после публикации рисунков Итана и инцидента на улице, начал полномасштабное расследование. Другие ученики, вдохновленные смелостью Итана и Майи, начали рассказывать свои истории о насмешках, о толчках, о потерянных вещах, о страхе, который пронизывал их дни. Блейк, Лео и Хлоя были наказаны. Их исключили из спортивных команд, лишили всех привилегий, а затем временно отстранили от занятий. Их власть рухнула, как карточный домик. Те, кто раньше восхищался ими, теперь отвернулись. Лео без Блейка стал еще более замкнутым. Хлоя, лишившись своего статуса, выглядела потерянной и одинокой. Эхо перемен и новый рассвет. Первые дни после инцидента были странными. Los pasillos de la escuela, que antes eran un campo de minas, ahora parecían diferentes. Ethan ya no era un fantasma, lo miraban. Algunos con admiración, sus ojos llenos de respeto. Algunos con incomodidad, apartando la mirada, como si se sintieran avergonzados por su anterior silencio. Algunos con curiosidad, tratando de entender qué había sucedido. Ethan mismo sentía una mezcla de alivio, incredulidad y una ligera ansiedad. La atención era inusual, casi palpable. Se sorprendía a sí mismo encogiéndose ante ruidos fuertes o buscando instintivamente refugio en la cafetería, pero luego recordaba que todo había cambiado. El señor Davis cumplió su palabra. Una semana después del incidente, se lanzó oficialmente un nuevo programa contra el acoso escolar en la escuela. Los primeros seminarios se llevaron a cabo en el auditorio. El señor Davis, de pie en el escenario, lucía inusualmente serio. Hablaba sobre la importancia de la empatía, sobre las consecuencias del acoso, sobre cómo el silencio solo agrava el problema. Los estudiantes reaccionaban de diferentes maneras. Algunos murmuraban escépticamente, otros escuchaban con interés, y algunos, aquellos que habían sufrido, asentían con la cabeza, sus ojos llenos de esperanza. En uno de los seminarios, el señor Davis pidió a Ethan que hablara. Señor Davis. Ethan. Sé que no es fácil, pero tu historia puede ayudar a muchos. ¿Estás listo para mostrar tus dibujos y contar lo que has vivido? Ethan sintió que su corazón se hundía en sus pies. ¿Hablar? ¿Frente a todos? El miedo volvió a apretar su garganta. Dudó. Sus manos temblaban. Pero luego miró a Maya, que estaba sentada en la primera fila sonriendo alentadoramente. Recordó las palabras de su padre. Tu lápiz es tu voz. Ethan respiró hondo. Ethan. Sí, señor Davis. Estoy listo. Salió al escenario. Sus piernas temblaban. Mostró sus dibujos, sombras en los pasillos, figuras solitarias, rostros distorsionados. Luego comenzó a hablar. Primero en voz baja, luego con más confianza, contando sobre su miedo, su dolor, sobre cómo se sentía invisible. Habló sobre cómo el arte le había ayudado a encontrar su voz. En la sala reinaba un silencio absoluto. Cuando terminó, estallaron los aplausos. No eran solo aplausos, era el sonido de la solidaridad. Otros maestros también comenzaron a cambiar su actitud. El señor Thomas, el profesor de matemáticas, que antes solo movía la cabeza, ahora se acercaba a Ethan después de clase, ofreciéndole ayuda adicional. Lo siento, Ethan, dijo una vez. No vi lo que estaba pasando. Deberías haber estado más atento.
La directora, señora Evans, comenzó a realizar reuniones regulares con los estudiantes para escuchar sus problemas. La atmósfera en la escuela cambiaba gradualmente, volviéndose más abierta y solidaria. Leo, sin Blake, se sentía perdido. Ya no caminaba con la cabeza en alto. Sus hombros estaban encorvados. Se volvió aún más reservado, evitando a todos, incluida Chloe. A menudo se sentaba solo en la cafetería, jugando con su comida, su mirada vacía. Ethan lo vio varias veces en el pasillo, y Leo rápidamente apartaba la mirada, como si se sintiera avergonzado. Chloe intentaba mantener su estatus, pero no le estaba yendo bien. Su lengua venenosa ya no tenía la misma fuerza. Sus burlas eran recibidas con miradas de desaprobación, y no con risas. Intentaba encontrar un nuevo grupo, pero sin éxito. Las chicas que antes buscaban estar a su lado, ahora la evitaban. Chloe a menudo se sentaba sola en la biblioteca, hojeando revistas, su rostro tenso y sus ojos llenos de confusión y soledad. Parecía no saber cómo vivir sin su poder. La amistad entre Ethan y Maya se profundizaba cada día. Se volvieron inseparables. Cada día después de clases, se encontraban en la biblioteca para trabajar en nuevos proyectos para el periódico escolar. Elegían temas que seguían abordando los problemas de la escuela, pero ahora con un enfoque en los cambios positivos y la solidaridad. Por ejemplo, artículos sobre la importancia de la amabilidad, sobre cómo reconocer el acoso y cómo ayudar a las víctimas. Maya. ¿Qué piensas, Ethan, si hacemos una serie de dibujos sobre cómo pequeños actos de bondad pueden cambiar el día de alguien? Por ejemplo, alguien sonriendo, alguien ayudando a levantar libros. Ethan. Gran idea, Maya. Puedo dibujar esto como una cadena de luz que se extiende por la escuela. Pasaron horas sentados a la mesa, rodeados de libros y lápices. Maya ayudaba a Ethan a encontrar palabras para sus dibujos, mientras él la inspiraba a escribir artículos más profundos, llenos de emociones. Nuevos miembros se unieron al equipo editorial. Jacob, que se volvió más abierto, y Lily, que ahora participaba activamente en la creación de materiales. Su trabajo conjunto se convirtió en la voz del cambio en la escuela. Sus conversaciones personales también se volvieron más profundas. Maya le contó a Ethan sobre su experiencia de acoso en su antigua escuela, sobre cómo se sintió impotente cuando acosaban a su hermano. Entonces entendí que el silencio es el arma más aterradora, decía ella. Y que ser valiente no significa no tener miedo, sino actuar a pesar del miedo. Ethan compartía sus miedos más profundos, que aún tenía a pesar de su victoria. Le hablaba de sus pesadillas, de cómo a veces aún sentía que Blake estaba detrás de él. Maya escuchaba, sin interrumpir, y su presencia era un consuelo para él. Su amistad estaba llena de pequeños, pero significativos momentos. Paseos juntos después de la escuela por las calles otoñales de Willow Creek, cuando las hojas crujían bajo sus pies. Visitas a la cafetería Rincón Acogedor, pero no en el rincón donde normalmente se sentaba Blake, donde compartían batidos y se reían de chistes tontos. Maya le regaló a Ethan un set de nuevos lápices profesionales, envueltos en un hermoso papel. «Esto es para tu voz», dijo ella, y Ethan sintió cómo el calor se expandía en su pecho. Estos momentos mostraban cómo su amistad se convertía en un apoyo para ambos, cómo encontraban fuerza el uno en el otro. La sanación personal y la transformación de Ethan fueron lentas, pero constantes. Sus dibujos cambiaban junto con él. Los dragones, que antes eran un símbolo de escapismo, se convirtieron en un símbolo de la fuerza interior que no estaba reprimida, sino integrada.
Comenzó a dibujarlos en poses más protectoras y heroicas, luchando por la justicia. O empezaba a dibujar imágenes completamente nuevas y brillantes, flores que brotaban, un sol naciente, niños riendo, que simbolizaban su nueva libertad y esperanza. Poco a poco superaba el miedo. Comenzó a almorzar en la cafetería, primero cerca de Maya, luego con más confianza. Dejó de evitar la calle principal en su camino a la escuela, e incluso a veces caminaba por ella con la cabeza en alto, encontrando las miradas de otros estudiantes. Estos pequeños pasos eran enormes victorias para él. Su relación con su madre también cambió. Una noche, cuando Sara regresó del trabajo, Ethan finalmente se decidió a contarle todo lo que había sucedido. Habló sobre el acoso, sobre el miedo, sobre Maya, sobre sus dibujos, sobre la victoria. Sara escuchaba. Sus ojos se llenaban de lágrimas. Lo abrazó con fuerza, su cuerpo temblando. Sara, mi valiente niño. Lamento tanto no haberlo visto antes. Estoy tan orgullosa de ti, Ethan. Eres tan fuerte. Su alivio era casi palpable. Comenzó a ver que Ethan estaba cambiando, que se estaba volviendo más fuerte. Su alegría y orgullo por su hijo eran infinitos. Incluso comenzó a creer más en sí misma y en el futuro de su panadería, al ver cómo Ethan se transformaba. Además de dibujar, Ethan comenzó a probar cosas nuevas. Se unió al club de fotografía de la escuela, donde aprendió a ver el mundo a través del lente, a encontrar belleza en lo cotidiano. Comenzó a escuchar nueva música que lo llenaba de energía, en lugar de simplemente ayudarlo a escapar de la realidad. Sus monólogos internos se volvieron más positivos. Reflexionaba sobre lo que significa ser fuerte, sobre el perdón, sobre cómo el dolor puede convertirse en fuerza. Se dio cuenta de que su experiencia, por dolorosa que fuera, lo había hecho ser quien era, una persona capaz de empatizar e inspirar. Un día, unos meses después de todos los eventos, Ethan estaba sentado en la cafetería local, Rincón Acogedor, sorbiendo un batido de vainilla y haciendo bocetos en su nuevo cuaderno limpio. Dibujaba el rostro sonriente de Maya mientras leía un libro, su cabello pelirrojo cayendo sobre las páginas. Él se sentía en armonía consigo mismo y con el mundo. Su corazón estaba lleno de calma y gratitud. Y fue en ese momento, cuando menos lo esperaba, que la puerta del café se abrió y entró Blake. Se veía diferente. Su cabello era más corto y su mirada, apagada, carecía de la arrogancia de antes. Sus hombros estaban aún más caídos que antes, y su mirada, que alguna vez estuvo llena de altivez, ahora parecía apagada y vacía, como un campo quemado. Se sentó en una esquina, solo, con los hombros caídos, y parecía perdido, como un niño que se ha extraviado en el bosque. Ethan sintió una extraña mezcla de emociones. Un viejo miedo, casi olvidado, pero también algo nuevo. Compasión. Recordó cómo Maya había llamado a Blake cobarde, escondiéndose detrás de la multitud. Quizás Blake también era víctima de algo que Ethan no comprendía. Quizás él mismo estaba infeliz. Ethan se acercó lentamente a su mesa. Su corazón aún latía un poco rápido, pero ahora era más por emoción que por miedo. Ethan. Hola, Blake. Blake levantó la cabeza. Sus ojos se agrandaron de sorpresa. Luego en ellos apareció una sombra de vergüenza. Blake. Ethan, ¿qué necesitas? ¿Viniste a reírte? ¿O quieres decirme qué perdedor soy? Su voz era ronca, carente de la confianza de antes, llena de amargura. Ethan. No.
Solo quería saludarte y preguntarte cómo estás. Yo no vine a reírme. Ethan no sabía qué decir a continuación. No quería ser vengativo. Solo quería entender. Quería ver al hombre detrás de la máscara del matón. Ethan. ¿Yo? Espero que estés bien. Blake lo miró. Luego bajó la vista a su vaso vacío de agua. Respiró hondo, y Ethan notó que sus manos temblaban. Blake. No estoy bien. He perdido todo. Mis amigos. Leo y Chloe se alejaron de mí tan pronto como dejé de ser el rey. Mi padre está decepcionado. Dijo que he avergonzado a nuestra familia, que soy una vergüenza. Él ni siquiera me habla. Dijo que soy una decepción. Yo no sé qué hacer. Yo simplemente no sé. Su voz era baja, casi un susurro, llena de desesperación. Ethan vio por primera vez en él no a un matón, no a un monstruo, sino simplemente a un hombre que estaba confundido y solo, que había perdido su camino. Vio en él a alguien que estaba roto. Ethan. Quizás esta sea una oportunidad para empezar de nuevo. Hacer algo diferente. Encontrarte a ti mismo, al verdadero. No al que fingía ser para impresionar a los demás. Es doloroso, lo sé. Sé lo que es sentirse insignificante. Sé lo que es perderlo todo. Pero no es el final. Puede ser un nuevo comienzo. Blake levantó la vista hacia él. En sus ojos brilló una pequeña, casi imperceptible chispa, como si en la oscuridad se encendiera una diminuta luz. Por primera vez en mucho tiempo, realmente miró a Ethan, viéndolo no como una víctima, sino como alguien que ofrece una mano amiga. Sus ojos se humedecieron por un momento y asintió levemente. Blake, ¿de verdad? ¿Crees que tengo esa oportunidad? Después de todo lo que he hecho. Ethan. Sí, creo que siempre hay una oportunidad. Cada día es una nueva oportunidad. Lo importante es querer cambiar y empezar por lo pequeño. Quizás podrías hablar con alguien en quien confíes, o encontrar algo que te guste hacer, algo que no esté relacionado con ser el rey. Tal vez podrías intentar dibujar o tocar algún instrumento, encontrar algo que sea solo tuyo y no lo que los demás esperan de ti. Hay grupos de apoyo para aquellos que se sienten perdidos, o un psicólogo. A veces ayuda simplemente a hablar. Ethan regresó a su mesa. No sabía qué pasaría después con Blake, pero sabía que su propia historia apenas comenzaba. Ya no era el chico que se escondía en la sombra. Era un artista que había encontrado su voz, que había aprendido a defenderse y a defender a los demás. Era una persona que había aprendido a sentir compasión incluso por aquellos que le habían hecho daño. Esta historia no terminó de manera mágica. La vida seguía siendo complicada, llena de nuevos desafíos y dificultades. Pero Ethan ahora sabía que no estaba solo. Él aprendió que la verdadera fuerza no está en dominar a los demás, no en causar dolor, sino en ser valiente, amable y fiel a uno mismo. Y que incluso en los rincones más oscuros de Willow Creek, siempre se puede encontrar luz, si uno se atreve a buscarla. Sus dibujos, alguna vez llenos de sombras y miedos, ahora estaban llenos de color, reflejando el mundo que él veía. Un mundo lleno de esperanza, humanidad y la posibilidad de redención. Se inscribió en una escuela de arte. Sus obras fueron exhibidas en galerías locales y luego en grandes ciudades. Continuó dibujando las historias de las personas,
sus luchas y sus victorias, utilizando su talento para dar voz a aquellos que la habían perdido. Su arte se convirtió en su misión. Su pincel se convirtió no solo en una extensión de su mano, sino en la voz de aquellos que alguna vez se vieron obligados a callar. Pintó no solo la belleza, sino también la verdad, y en eso estaba su verdadera fuerza. A menudo regresaba a Willow Creek para realizar exposiciones de su trabajo en la galería de la escuela, compartiendo su historia e inspirando a nuevas generaciones de estudiantes. Y esto, él sabía, era solo el comienzo de su camino. Maya y Ethan permanecieron inseparables. Su amistad se transformó en algo más, en un vínculo profundo y sólido, basado en el respeto mutuo y el apoyo. Se inscribieron en diferentes universidades, pero continuaron comunicándose todos los días, compartiendo sus éxitos y dificultades. Incluso trabajaron en proyectos conjuntos relacionados con la justicia social, utilizando el arte y las palabras para cambiar el mundo para mejor. Leo, tras ser expulsado de la escuela, encontró trabajo en un taller mecánico en la ciudad vecina. Se volvió más tranquilo, y aunque nunca se disculpó con Ethan, parecía haber encontrado su camino, lejos de la agresión. Chloe, al perder su estatus, atravesó un periodo difícil, pero con el tiempo comenzó a buscar amigos que la valoraran no por su estatus, sino por su personalidad. Incluso comenzó a hacer voluntariado en un refugio local para animales, encontrando consuelo en cuidar a aquellos que eran más débiles. Willow Creek también cambió. La escuela se volvió más segura, y los habitantes del pueblo se volvieron más conscientes de los problemas del acoso escolar, entendiendo que detrás de una fachada perfecta puede haber mucho dolor. Ethan sabía que la luz y la sombra existen en todas partes, y la elección es nuestra. ¿Qué buscar y cómo usar nuestra voz para iluminar el camino?